Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la Universidad de los Andes. Mi nombre es Silvia Restrepo, soy la vicerrectora de Investigación y Creación. Y voy a cambiar a inglés. Recuerden que hay traducción simultánea y hay afuera los aparaticos para la traducción simultánea. So, Minister Dan Jorgensen, Ambassadors Eric Hög and Bert Skov, Dr. Camilo Prieto. I was trained by a Belgian friend. And everybody, welcome to Universidad de los Andes on behalf of our president, Raquel Bernal. It's a great honor to have you all today here in our beautiful campus. Denmark is a country that we always consider an example to follow. In particular, your environmental policies and global environmental protection. According to the 2022 Climate Change Performance Index, your country is the highest ranked country. In Universidad de los Andes, we understand that our mission is to contribute to the Sustainable Development Goals. The problems of sustainable development must be a priority in both teaching and research. The university will develop these initiatives through 3 ways. The first is through training, which implies leading a collective awareness of the real dimension of the problem and its urgency and the opportunity to propose solutions. The second is through research, and is my area in my vice presidency. The promotion of interdisciplinary research and the strengthening of the new centers we have in the university, in particular the Center for the Sustainable Development Goals, the COTS, we call it, and the Center for Sustainable Finances are essential to this end. We are also proposing a transdisciplinary project that is called Nature Generation, that in several work packages is trying to propose these solutions to the Sustainable Development Goals. And finally, the third is the creation of strategic alliances with the public and private sectors in the context of the innovation ecosystem to seek solutions to the problems of adaptation and mitigation of the effects of climate change. So we are late, so I'm gonna shorten my speech. And I now give the floor to Ana Maria Cortés. She is currently an international relations student, pre-COP, Youth LATAM Summit leader in Colombia, consultant for Colombia and Latin America, in UNESCO Center for Peace and Youth, representative of the 2023 High-Level Political Forum from the major group of children and youth of the United Nations. Please welcome Ana Maria. Thank you, Silvia. I feel honored to be presenting Mr. Dan Jorgensen, Danish Minister for Development, Cooperation, and Global Climate Policy. Until 2022, Minister Jorgensen held the position of Minister of Climate, Energy, and Public Utilities, in which he played a crucial role in shaping the Danish approach to climate action, reducing greenhouse gas emissions and transitioning to renewable energy sources. His efforts are centered on maintaining Denmark's leadership in climate action. He advocates for renewable energy expansion and climate integration across sectors. Additionally, he actively engages in international climate conferences, representing Denmark and collaborating with other nations to advance global climate policy and sustainable development. Today, we will have the opportunity to listen to a brief presentation by the Minister, followed by a rich conversation led by the Colombian academic Camilo Prieto Valderrama. If you have any questions for any of them, you can feel free to scan the QR code. Let's welcome Minister Jorgensen. So is the microphone working? Yes. People are nodding? Very well. I gave a lecture not that long ago in a Danish university, and it didn't go very well. Nobody laughed at my jokes.
And I thought, well, probably the microphone is not working. So I asked, can you hear me in the back row? And there was actually a guy that said, no, I can't hear you up here. But then there was a guy in the first row saying, I'd like to change seats then. Okay, so thank you so much for receiving me here. It's an honor to be here at this fantastic university, and it's an honor to be in Colombia. We have so many common ambitions, and we are both countries that want to make a difference with regards to fighting climate change, not only in our own countries, this is where it starts, but also globally. But I want to start by taking you a little bit back in time. Are you familiar with the Vikings? You know history, so you know the Vikings, right? So I'm from a Viking country, Denmark. We used to rule all of Northern Europe. And my main point here to you today is actually one that might be a little bit surprising. If we are to fight climate change, we need to learn from the Vikings. I'll get back to that. Before we get to that, I want to take you back to the 1970s. So not all the way back to the Viking castles and the Viking ships, but to a small village in Denmark in the 1970s. You probably know that in the 1970s there was a global oil crisis. This global oil crisis meant that energy prices exploded. And the next door neighbor again, and soon the whole village had these small wind turbines. Now, there was also a small company in that city where they came from, small village, that thought, maybe we can mass produce these. And they bought the blueprint from young Henrik for a small amount of money. And today that company is called Vestas. It's the biggest wind turbine producer on the planet. And 80% of all wind turbines on the planet today basically has the same blueprint that Henrik made. Isn't that amazing? And it shows you what you can do if you have the right political conditions, the right ideas, the ambition to make a difference. Private companies that want to do it, but also politicians that make the decisions to make this technology also feasible, because in the start, obviously, we had to subsidize this a lot in Denmark. A lot of things have happened since, and in 1991, we were the first country in the world to build an offshore wind farm. Back at that time, people were probably shaking their heads because that was a very expensive way to create energy, but because we did that, the technology has developed, and today, of course, offshore wind is cheaper than creates electricity that is cheaper than electricity from a coal power plant, because technology has developed. It takes political will, it takes investments, and it takes experts, and it takes private companies, and civil society, all of these things. But if you do that, you can actually make a difference. Now, next step is, how do we then solve the problems that renewable energy have? One problem is, how do you store energy? So when the sun is shining or the wind is blowing, it's fine, but what when the sun is not shining and the wind is not blowing? You need to be able to store the energy from when you had a surplus. Two, how do you podemos garantizar también
que se descarbonice los sectores, aquellos que no se pueden electrificar directamente, como por ejemplo el transporte marítimo. Uno no puede navegar un buque solamente con viento o volar un avión solo con una batería. Pero las buenas noticias es que realmente, indirectamente sí se puede. ¿Qué se hace? Tomamos la electricidad del viento costa afuera, se le pone en un electrolizador y creamos hidrógeno, generamos hidrógeno. Y luego el hidrógeno se transforma a combustible líquido. Se puede usar en un buque, en una aeronave, se puede utilizar en un camión. Y esto sonaría como ciencia ficción, ¿realmente? No, es solo ciencia y sabemos cómo hacerlo. Se ha hecho. Hoy es muy costoso, sí, pero en un futuro no muy distante lo vamos a poder tener a gran escala, a un bajo precio, donde pueda ser competitivo contra otros combustibles. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los vikingos? Bueno, muchos no saben que la razón por la cual los vikingos tenían tanto éxito, bueno, ustedes saben, los vikingos fueron a América 500 años antes que Cristóbal Colombo, ¿no? Ya lo sabemos. Fueron a Groenlandia. Mucho más anticipado que los demás. ¿Y por qué lo lograron? Porque ellos explotaban el viento, fueron los primeros en hacer estas velas y bueno, tomaba el mismo tiempo de hacer el bote y una vela. Y esa es la razón por la cual podemos aprender de ellos, porque realmente ellos pudieron entender que podían explotar la fuerza de la naturaleza. Hay que entender el viento y nosotros lo podemos hacer también. Y si lo hacemos y lo entendemos, la buena noticia es que tenemos abundancia de energía en el planeta. Si nosotros explotamos simplemente la potencial del viento costa afuera, podemos suministrar la demanda de electricidad de todo el planeta 18 veces. No necesitamos el crudo, el petróleo y el gas, ni el carbón. Y entiendo totalmente que Colombia es un país que depende del petróleo y el gas para sus ingresos. Y también en Dinamarca, por décadas lo hemos estado haciendo y hasta cierto punto lo hacemos todavía, pero hemos decidido alejarnos de eso, hacer un mandato y empezar la transformación que nos va a llevar allá. No sé si puedo hacer esto público y después me van a regañar y gritar, pero hoy, más tarde en el día, Colombia también se va a unir con la Alianza de Gas y Petróleo, una que hicimos en Dinamarca junto con Costa Rica hace unos años, una alianza de países que reconocen y entienden que tenemos que alejarnos. Es bien depender ahora, porque por supuesto las personas tienen que comer, se requiere crecimiento económico, pero que hay que empezar a trabajar de forma ambiciosa, alejándonos de esto lo más rápido que podamos. Y no es que sea algo muy difícil para aquellos países que no dependen de crudo de esto. Para ellos es fácil, no dependen del petróleo. Para Colombia y Dinamarca es mucho más difícil, pero lo vamos a hacer. Y eso son muy buenas noticias. Muchísimas gracias por la invitación hoy acá. Muchas gracias. Thank you, Minister, for this clear presentation. We now welcome on stage Camilo Prieto Valderrama. He is Professor of Climate Change and Environmental Health, Colombian Ambassador of the World Institute for Nuclear Security, Doctor Master in Energy and Sustainability and Philosophy. He is also a specialist in human rights. Un placer. Ah, nos vamos a sentar, qué bien.
Excelente, sí. Muchas gracias. It works? Yes. Ok, sí, sí funciona. Minister Jorgensen, welcome to Colombia. Ministro And Jorgensen, thank you for your bienvenido a very Colombia y interesting muchísimas gracias presentation. por su interesante It's an honor to presentación. have Es un honor this poder conversation tener with esta you. conversación In con this usted auditorium, en este you will auditorio, find students, a donde very va a special encontrar group from the estudiantes, Pacific un of grupo Colombia. muy Where are especial you? del Pacífico They colombiano. ¿Dónde they están? travel a Ellos lot of viajaron distance una from distancia the muy, coast, muy larga right? desde And la you can costa find para venir acá. professors, officials, Y han and de members encontrar of acá hay NGOs. profesores, I'm very interested knowing your perspective on hay climate diferentes change oficiales, and miembros de how ONGs. Y es is una Denmark perspectiva de advancing conocimiento to face interesante. this Y cómo enormous queremos challenge, saber right? cómo Let Dinamarca me ha start podido by following enfrentar este gran desafío. Y And a quiero empezar structural con esta problem pregunta. in Un problema public estructural policy, en la especially in política Latin pública America y especialmente en and several Latinoamérica y en European algunos countries, países is that europeos it has es not que been no possible ha to sido agree posible llegar in a un basic, acuerdo issues, sobre no? algunos It's amazing, asuntos but it's real. For básicos. instance, Impresionante, pero the es la causal verdad. Por relationship ejemplo, la between climate relación change causal and human entre activity, el for example. cambio climático And y la in actividad another humana. way, Y de otra the forma, urgency to también la advance energy emergencia de transition, avanzar en el proceso de transición energético. there is still Y many aún policy así hay makers and tantos decisions makers personas que deny toman this decisiones o This decisiones incredible, políticas but que niegan esto. Es could you increíble, please pero es explain real. how in Denmark ¿Me were you puede able to explicar cómo en reach Dinamarca pudieron agreements llegar on a the acuerdos fundamentals sobre lo so that you fundamental, can now de focus tal forma que in the ahora se how? pueden enfocar en el cómo? It's a great question. Qué buena Let me start by pregunta. Y saying that I quisiera find empezar it diciendo que incomprehensible es that we imposible de still have entender people, that que we hayan have them all todavía over the world, personas, y están en todo el mundo además, argue que that there's no such thing as discuten man-made que climate change. este cambio I don't know if you climático no saw es recently there was a elaborado por el debate on hombre. the Y hubo un debate recientemente, no maybe sé si lo future vio, presidents of the de que United de States, pronto could be one of en them, el the futuro en los candidates in the Estados US, and Unidos los none of them really, candidatos, they were y hay asked who algunos de thinks ellos that que no climate change is creen y les man-made, and none of preguntaron, them put their hands up. ¿ustedes Maybe creen, that's quiénes because the creen que esto Republicans es feel. causado por el hombre? So Y ninguno, muy this pocos is levantaron la unfortunately not mano. rare, Bueno, in no es nations, raro the person who denies it again, desafortunadamente that doesn't even y believe sabemos this. que muchos So it's a también en los huge, huge Estados Unidos no problem. lo creen. Sí, How to tackle es un it? gran problema. Well, ¿Y cómo I lo used to podemos think that if you just atacar? showed them the facts, Creo que hay que mostrarles if los you showed hechos. them Y si the uno les human suffering muestra that climate el change is sufrimiento already humano por el cual ya leading to now, están that surely pasando, that would mean that they would change mostrarles their opinions. And for some people it eso, did. podrían cambiar la You opinión. know, Sí, even in the algunos US, lo han I hecho, mean, incluso en you los remember Estados George Unidos. Bush? No sé He si se ended recuerda up de in, well, at George the end of his Bush. career, you Al have to final de su acknowledge that carrera he dijo, ended hay up que reconocer que al acknowledging final de climate su change. He even carrera started to do something reconoció about it. el The cambio reason he did it climático was y because the empezó a hacer generals algo in al the army respecto, told him to. porque lo Because they generales, said, el listen, climate ejército change se is los going to lead to mostraron. conflict all over the Mira, world if we don't do esto va a anything ser un about it. conflicto So mundial there si no are hacemos rational algo al arguments that respecto. can be El used, and we argumento might be able racional to que se persuade puede some of these hacer para people that still persuadir doubt a it. las personas que todavía But tienen I would actually dudas, myself personally pero yo follow a different strategy, personalmente sigo una which is to estrategia say the diferente. most Y important es things we need decir, to do to lo fight más climate change importante para luchar contra el cambio are climático rational, es sensible things to do, cosas even razonables, if you don't believe in climate sensibles. change. Aún así, usted no Remember I crea en el told you cambio about Henrik and the climático. wind ¿Se turbines at the acuerda que start? le This was before comenté we talked sobre about climate Henrik change. y las This was to turbinas de become viento? Eso independent fue of antes fossil de fuels. cambio climático, And I would antes de argue depender de that combustibles even fósiles. for a country Y yo like Colombia, discutiría que en un making país money como now on selling Colombia, oil, que if está you look at the haciendo dinero prospects vendiendo for your economy in the petróleo, y si future, mira el prospecto de la economía again, en el futuro, disregarding climate nuevamente, change, no just importa el looking at the cambio economics, climático, solo the analizando la most sensible thing economía, to do is lo más get sensible out que of the se puede hacer fossils, es salir, get into the alejarse de los renewables, fósiles, because it entrar is en cheaper, it is renovables, more es más flexible, económico, es más makes flexible it possible for y you va a to ser be posible para independent que of sean what happens on the world independientes de lo markets. que pueda pasar en el mercado mundial. And these arguments really you cannot Estos argue argumentos against, son algo con los cuales uno no puede even if you discutir. don't believe in Así climate usted change, no you crea need en to el cambio acknowledge that. climático, hay que Thank you, reconocerlo. thank you. Muchas gracias. Cuando nosotros escuchamos a sus argumentos de aquellas personas que niegan el cambio climático, tal vez podemos usar esos argumentos o estas preguntas que son incómodas. Bueno, tal vez esto es una pregunta incómoda en la conversación, pero cuando hablamos de cambio climático, enfrentamos un dilema. Colombia
emite CO2 solamente alrededor del 0.5% del total mundial, emisiones totales mundiales. Emisiones per cápita son 4 veces menos que las de Dinamarca. Ok, esa es la primera parte. Pero cuando sumamos todas las emisiones de todos los países que están por debajo del 2%, sumamos que son el 32% de las emisiones totales mundiales, incluso más que China. Increíble. Y al mismo tiempo, muchos países de bajas emisiones, tales como Colombia, son las más vulnerables al impacto del cambio climático. Y esa es nuestra situación. En este contexto, cada país debería adoptar unos abordajes idénticos para el futuro del planeta. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo las naciones como las nuestras, con bajas tasas de consumo, pueden buscar de forma efectiva una guía de aquellos países de alto consumo como Dinamarca? Yo creo en el principio de responsabilidad común, pero diferenciada. Y esto también es parte del acuerdo. ¿Qué significa? Que cada país del planeta tiene la responsabilidad de luchar contra el cambio climático, pero unos países tienen que hacer más que otras por razones históricas, por justicia. Y Dinamarca ha sido un país que ha estado contaminando por más de 100 años. Los países industrializados, la mayoría lo han estado haciendo, y eso significa que tenemos también una obligación de resolver este problema. También significa que tenemos que invertir más recursos para hacerlo. Necesitamos ser los líderes y ayudar a otros en el proceso también. Y yo creo que tal vez eso es el núcleo para responder su pregunta. Sin embargo, habiendo dicho eso, las cosas están cambiando y cambian muy rápidamente. Y el cambio climático es tan serio ahora que, a pesar de que yo reconozco esta responsabilidad y estoy completamente de acuerdo con los principios detrás, cada uno tiene que hacer todo lo que pueda lo más rápido que se pueda. De lo contrario, va a haber una catástrofe en este planeta. Y nuevamente, a mí no me importa hacer esto, pero tal vez las negociaciones internacionales que a veces solamente señalan y quedan solo en negociaciones, no, todos tenemos que hacer lo más que podemos. Por eso aplaudo a un país como Colombia, que hagan todo lo que puedan hacer. Realmente sería justo si ustedes discuten, no, solo somos responsables del 0.5% de las emisiones totales y no vamos a salvar el planeta. Dinamarca, solamente del 0.1%. Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo más costoso? ¿Por qué estamos cerrando la industria de petróleo y gas y miles de personas van a perder su trabajo y tienen que buscar otro trabajo? ¿Por qué lo hacemos? Ok, lo hacemos porque tenemos la responsabilidad que ya mencioné, pero también creemos firmemente que en el proceso de hacerlo, nosotros vamos a establecer un ejemplo. Nosotros vamos a desarrollar tecnologías y soluciones que otros van a poder utilizar. Y de hecho, también podemos prosperar en el proceso. Yo tenía un argumento a un país como Colombia. Creo firmemente que ustedes van a ser más ricos y un país más igualitario al hacerlo. Y independientemente de la huella per cápita, es cierto que casi todos los países con un gran ingreso por cápita también tienen una huella alta per cápita. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad en dos sentidos. Uno, para que esa huella en su propio territorio desaparezca. Sí, es cierto que cada día hay unos que se contamina más que India, pero en 2000, no sé, 40, 50, vamos a producir nuestras emisiones
serán reducidas en el 110%, sacando más CO2 de la atmósfera de la que emitimos. Y segundo, la razón por la cual invertimos recursos para ayudar a otros países en el desarrollo. Para responder su última pregunta, ¿cómo lo podemos hacer de forma efectiva? El acuerdo que voy a firmar con el contraparte del gobierno colombiano hoy en la tarde es una colaboración muy concreta sobre cómo debemos tener un desarrollo sostenible de ciudad. Tenemos una persona de Copenhague ahí sentada, ahora está ubicada en Bogotá, nos va a ayudar con eso. Expertos de energía acá que trabajan conmigo en el Ministerio de Energía, acá ayudándonos para el desarrollo de viento costa afuera y otras eficiencias. Y son formas muy concretas. Primero, garantizar que no repitan los errores que cometimos en el proceso, porque la decisión no se toma y arranca. No, es un proceso. Y aprender de las experiencias positivas y también de las negativas puede hacer la diferencia, yo espero. En su charla usted mencionó sobre la naturaleza y quiero contarle una historia sobre el norte de nuestro país. Y la historia es sobre una paradoja de energía. Colombia con una reserva de gas muy grande y nosotros, y viento, con un gran potencial de viento, pero simultáneamente el peor indicador de mortalidad infantil debido a la desnutrición. Y estoy hablando de Guajira. ¿Usted cómo cree que Colombia puede enfrentar esta paradoja entre desarrollo de energía versus pobreza, comunidades locales y prosperidad económica? No conozco suficiente sobre esa región específica para dar una respuesta en detalle, pero en general, lo que sí puedo decir es que trabajamos juntos con 24 países ahorros, algunos desarrollados, otros en vía desarrollada. Es una relación directa gobierno-gobierno. Los expertos de Dinamarca van y se sientan y se asientan en el país. Algunos, China, India, no, son países grandes, es un poco diferente que los más pequeños, pero puedo decir que el principio que yo creo que es cierto en todos los países donde estamos es que es realmente imposible tratar de luchar la pobreza sin tener en cuenta la pregunta de clima también. Lo que esto significa es, uno, si no luchamos contra el cambio climático, tenemos que entender que los problemas de hoy serán peores en el futuro. Más pobreza, más hambre, más sed, fenómenos extremos naturales que van a afectar la vida de las personas, falta de educación, lucha y conflictos por el cambio climático, peores problemas, pero de forma más directa también. Y hemos hablado de lucha contra el cambio climático y transición energética, pero tal vez es tan importante la adaptación al cambio climático también. No podemos ir a una región muy pobre y decirles, vemos que están sufriendo, pero no se preocupe, vamos a hacer algo, pero indirectamente las ayuda, van a haber trabajos, crecimiento económico, pero tal vez si usted tiene hambre, ¿no cree que su responsabilidad es salvar al mundo por el cambio climático? Por eso debe poder y querer invertir en adaptación climática y 60% del desarrollo que nosotros tenemos para propósitos climáticos están dirigidos hacia la adaptación para garantizar que hay una producción de alimentos resiliente, que las ciudades y pueblos tengan la forma de evadir, tener afectaciones tan fuertes por estas inundaciones. Yo sé que Colombia ha sido afectado en el último par de años por estas inundaciones, así que ayudarles a que esa amenaza sea menor es garantizar que nosotros vamos a tener también unas instalaciones y formas de poder ayudar a que las personas puedan ir a estudiar al colegio, a la escuela. He visitado algunas escuelas en países africanos, pero hay algunas
que el país de Dinamarca ha ayudado a financiar y es una gran educación, escuela, educación, pero las personas no van, no van. La sequía es tan terrible debido al cambio climático, ha implicado que los padres y las familias sean tan pobres que no pueden enviar a los niños al colegio a estudiar. Todos los niños y todos tienen que trabajar, buscar leña. Y lo que quiero decir con esto es que necesitamos un análisis completamente nuevo en donde el cambio climático y la adaptación climática esté en el centro de todo el desarrollo que hagamos. Muchas gracias. Y al pensar sobre CO2 y las emisiones en el mundo por sector, Colombia es un caso muy especial porque es diferente a Europa, Estados Unidos, de Asia. Por ejemplo, la causa principal de las emisiones en Colombia es la deforestación. 31% más o menos, seguida por ganadería, 14.8%, la destrucción de los bosques tropicales. Usted sabe que ese es un ecosistema crucial para la estabilidad climática mundial, proteger la biodiversidad. Y entendemos este problema, ministro, como un problema local que impacta el mundo, porque esto impacta Dinamarca, Asia, Estados Unidos, y es evidente que esos cultivos ilícitos y la ganadería extensiva están contribuyendo a este desafío en Colombia. ¿Cómo nuestras naciones, Colombia y Dinamarca, pueden colaborar para abordar esta situación crítica de forma efectiva? En este momento estamos tratando de encontrar formas diferentes para resolver esto. Ese es un asunto muy complejo y una de las causas principales, bueno, una gran causa, pero ¿por qué le hago esta pregunta, ministro? Porque usted habla de una producción sostenible, con una huella sostenible, y quiero conectarlo a eso. Claro, una de las causas es que la producción de comida en Europa y en mi propio país, ciertamente, cuando nosotros tenemos muchas granjas de cerdo para el tocino, no sé si usted ha probado el tocino danés, no lo sé, pero y eso es un daño en el clima, no directamente en la producción, sino que es que el pienso que recibe es soya importada principalmente de Brasil. Buenas noticias desde la perspectiva del clima es que nosotros estamos tratando de manejar esto desde el lado de danés, tratando de hacer acuerdos para garantizar que la soya que recibamos sea sostenible, que no tenga un balance de carbono negativo si ha sido cultivado en algún lugar donde han talado árboles. Tenemos que garantizar que sea de otra área donde no genere problemas. Es controversial y tal vez la gran diferencia que una legislación, al menos hasta el momento, se puede hacer es que la Unión Europea tenga una legislación para luchar contra la deforestación. ¿Qué significa? Que toda la madera que llega a la Unión Europea, de hecho todos los productos, pero hablemos de madera especialmente, van a tener que ser sostenibles. En cuanto al climático, sin argumento, eso es algo muy bueno, pero hay que ser honestos también y decir que la soya viene de Brasil y hay mucha preocupación en esta legislación, no porque Brasil no quiera dejar la deforestación, pero tienen una preocupación de que le quitemos su sobrevivencia porque ellos tienen mucho ingreso y generan trabajo al vender estos productos. Pero tenemos que encontrar formas de negociación, llegar a acuerdos para implementar esfuerzos que también tengan un balance social. Y del otro lado, no hay forma de volver atrás. Si no lo hacemos, el mercado nos va a llevar a seguir continuando con la deforestación. Y mi punto final es que es una responsabilidad de nosotros también apoyar aquellos esfuerzos que se están haciendo
de forma financiera y hemos decidido desde el gobierno de Dinamarca hacer una donación de 20 millones de euros a la Fundación de Amazonas en Brasil. Por eso estuve también ayer en Brasil. Pareciera que fue un mes atrás, ¿no? Al viajar tanto, ¿no? Fue ayer. Y esto es para cuidar la biodiversidad, los derechos de las personas indígenas, que haya un balance de carbono correcto, y es para proteger o para hacer proyectos concretos en la selva, manteniendo la supervivencia de las personas que habitan ahí, para apoyar a los militares, la Policía Federal, para que monitoreen esta madera o tala ilegal. Y estuve discutiendo ayer con el ministro de Ambiente y de pronto podríamos también tener una colaboración parecida acá en Colombia. Y creo que acá todo va en la dirección correcta. Y si no estoy equivocado, la deforestación ha disminuido, creo que rápidamente. Son excelentes noticias y nosotros quisiéramos ver si hay algo que podamos hacer también para ayudar. Ustedes saben que en Dinamarca, no importa lo que yo diga, las personas creen que soy un idiota y me gritan. Esa es mi vida y gracias por no haberlo hecho acá. Muchas gracias. Ayer realmente o el día anterior a ayer tuvimos una historia en noticias en Dinamarca sobre la contribución al Fondo por el Amazonas. Es que en la población danés hay un gran entendimiento que es nuestra responsabilidad también, así esté miles de kilómetros de distancia, porque no es solo los países que tienen la selva, es responsabilidad de todo el planeta y todos estamos en serios problemas. Sí, esta selva y los bosques del Amazonas no se preservan. Um, I'm so I'm so sorry to Qué pena interrupt, con but ustedes we are por running out of time, so we interrumpirlos, need to move pero on tenemos que with the pasar questions from the a la audience. sesión de preguntas y respuestas. Estoy en la última parte, entonces quiero agradecerle al ministro. Esa era mi siguiente parte, era solo agradecerle al ministro. Pero muchísimas gracias por sus excelentes palabras. Tengo muchas preguntas más, pero estamos en vivo y hay límite de tiempo, por favor. Y vamos a darle la palabra a los asistentes en presencia y virtualmente para hacer So some of you preguntas. sent questions Algunos through han the enviado QR code, preguntas a través del and código the question QR we have y for la the pregunta que minister tenemos para el is, ministro how are es: you dealing with the carbon ¿cómo emissions están from manejando las livestock in emisiones Denmark? de carbono de ganadería en Dinamarca? Oh, sí, eso es un gran dolor de cabeza que tenemos. Hemos avanzado muchísimo en el sector energético y antes de 2030 eso será sostenible y verde y vamos a poder incluso exportar un exceso de energía verde a otros países. Grandioso, maravilloso, estamos muy orgullosos. Pero tenemos un país que es agrícola también. Antes nos dijeron que comiéramos mucha leche, bebiéramos mucha leche y comiéramos mucha carne, según nuestros ancestros. Es un problema porque la diferencia entre el sector agrícola y el energético es que en el energético sabemos cuáles son las soluciones. Básicamente es una pregunta de deseo político desplegarlos. Si queremos hacer la inversión o no. Pero en el sector agrícola no es lo mismo. Hay cosas que creemos que podemos hacer porque hay algunas granjas de cerdos que están en producción y solamente porque están siendo subsidiadas. No es que sea un super negocio y hacen una gran emisión de gases y si salen de producción, pues va a ser bueno para las emisiones. Y eso lo podemos hacer, ser más eficientes en los establos para que las emisiones no salgan tampoco. Pero hay otro dilema ahí, porque yo, por ejemplo, estoy involucrado con la salud animal y no es una buena idea que una vaca esté encerrada toda su vida para resolver un problema ambiental. Hay tantas cosas que hay que hacer. Y estamos sufriendo por encontrar las respuestas. Pero tenemos objetivos y tenemos que cumplir y reducir también en el sector agrícola. Lo que significa es que nosotros estamos acelerando
La investigación, por ejemplo, en aditivos que se le pueden agregar al alimento de la vaca para que no haya tantas emisiones, que también pueden tener soluciones técnicas también en los establos. Hay formas en que uno puede tener sus cultivos en el campo y cambiar las formas de hacerlo en vez de uno y otro después. Si primero tenemos un cultivo y luego el primero, no sé, una rotación diferente puede significar muchísimo y se está analizando esa opción. Pero la arma más fuerte que estamos usando es tan controversial y tal vez el mayor dolor de cabeza para el gobierno danés, y es introducir el carbon tax. Cuando digo carbono, no es solo carbono, es mucho más en el sector agrícola. Los economistas le van a decir que es la forma más eficiente de reducir. Tal vez estén bien, pero esto también significa que esos finqueros que no pueden reducir sus emisiones van a tener que cerrar. Y son dos problemas. Uno social para los que van a perder sus trabajos y dos, ¿realmente estamos inspirados y creemos que es la forma de resolver el problema? Si voy a Polonia y les digo, reducimos las emisiones 50% en el sector agrícola, oh, increíble, ¿cómo? Reduciendo el sector agrícola 50%, no es algo muy bueno, ¿no? Por eso estamos trabajando muy duro y espero volver en un año y poder tener una mejor respuesta que la que tengo ahorita para ustedes. Thank you so much, Muchas Minister. gracias, I think we ministro. have time for another Tenemos question, tiempo so para otras give me a second. preguntas. There's anyone with a question? Aquí hay una pregunta en el auditorio, ¿cierto? Buenos días a todos los presentes. Mi intervención lo voy a hacer en Good español. morning to all the attendees. I'm Bueno, gonna speak in agradecida por estar Spanish. en este espacio. I'm so grateful for Hola, being doctor able to be Camilo, here hola, in embajador. this venue. Mi nombre es Thank Roseli you, Mosquera Machado. Ambassador. Thank you, Camilo. My Vengo name o is venimos 11 We jóvenes are del 11 departamento young del people Chocó, from Chocó department departamento que coming está here, and this ubicado en department el is located noroeste in the de northeast Colombia. of Un Colombia, departamento and rico en biodiversidad, que se wealthy encuentra in bañado por el biodiversity, Océano and we have Pacífico the y el Océano Pacific Atlántico. and the Atlantic Ocean Después de around us. 24 And horas de after viaje 24 y hours 632 traveling here and kilómetros, estamos many aquí kilometers, para we are hacerle here a usted, embajador, la siguiente to pregunta. ask you Y es, the next ¿qué question. oportunidad What's the hay, tanto opportunity académica o available, laboral, both para nosotros los academic jóvenes or labor en, opportunity for en us, the Dinamarca, young people teniéndolo en in cuenta Denmark, en las partes de ciencias ambientales, for para así environmental poder science? seguir And that way transformando we can continue territorios? transforming that territories. Muchas gracias. Thank you, sir, First very of all, thank you much. so much Muchas for being gracias, here. primero que todo, por It's estar acá. Realmente es fantastic that you've been willing to fantástico travel que so quieran far. viajar tanta distancia. Whenever I'm asked, Cuando a mí what me can young people do, preguntan, what can ¿qué young pueden hacer leaders las do? personas jóvenes? ¿Qué pueden hacer los jóvenes I líderes? always think about Siempre pienso John F. Kennedy, en John remember? F. Kennedy. Former ¿Recuerdan? American president. Un presidente anterior de He los said, Estados Unidos. Él dijo, "We will put a man on the moon, vamos a llevar al not hombre be- a la not because Tierra, it's easy, no but porque because sea it's difficult." fácil, sino porque By that es he meant, difícil. let's Y set dijo, ourselves targets and pongámonos challenges that are objetivos, difficult, because this desafíos will mean that we difíciles, can y get de the esa best forma out of our significa que societies vamos a and sacar lo our mejor de scientists, nuestra young sociedad, people, de whatever. nuestros científicos, de los jóvenes en el So, desarrollo. when he did Y this, cuando él hizo esto, most people thought it las was personas probably dijeron que impossible. tal vez eso iba a ser But it imposible, did happen, and I pero think pasó. was in Y fue 1969 en the moon landing actually happened. 1969, creo, el It was alunizaje. definitely 8 years before. Y So 8 8 años years antes, after
Oh, the speech. 8 años después de su I'm charla. coming to the point now. We're in Ahora, the este es mi control room in punto. Houston, En la Texas, sala de control, en where the Houston, engineers are Texas, donde sitting, estaban everybody's todos los working on making it ingenieros, todos possible. trabajando para que esto fuera posible. All of the people in that Todas las room, personas que estaban average asistiendo, age su edad was promedio 27. era 27 años. This means that when he gave the Significa que speech, cuando él dio and su all the charla old people thought y it toda was la gente impossible, mayor the pensó average que era age of the people imposible, that actually made it el happen promedio de la was gente que lo 19. logró tenía en ese momento 19 cuando él dio la charla. So, it's Entonces, a great example of ese es un how gran ejemplo an inspired youth sobre cómo se puede inspirar a la that juventud are determined on what they para want to que do, sean determinados en lo que quieren hacer, hardworking, imaginativos, can make a trabajen real duros difference. So para hacer una gran this is also diferencia. why Y es la I razón always también por try, la and cual yo siempre trato, even though we have a busy a pesar schedule, de que nuestra go to agenda es muy universities like complicada, this, me speak to gusta young ir a people las like you, because I universidades, know hablar it's con not gente old joven people como like you, ustedes. it's No the es young gente people that mayor will, como usted that y will yo. save the No, planet, no, right? son los jóvenes quienes van a Now, I salvar know el there will planeta. be Y a también sé P14 que meeting hay la summer reunión camp P14 in en Colombia, in creo, September, en septiembre. and I know that there will Y be también sé traveling some young que Danish people mucha from gente Danish joven Technical danés University also van a here. viajar I don't acá know if de it's la possible universidad. that you No can sé meet si es them, but posible que ustedes that would be los fantastic conozcan, pero for sería you and excelente, connecting to that. excelente que Maybe tengan our una ambassador can conexión. see if De that pronto is nuestro possible embajador to puede ver que probably se haga promise too much, I posible. don't No know, sé, de but I'm pronto just me estoy thinking metiendo that en this could hablar be an demasiado, excellent pero way sí of podría ser exchanging una forma excelente para values poder and ideas. darles a ustedes ideas, conocimiento, intercambio. Well, thank you so much, Pues muchísimas both of you, gracias for all of your a interventions. ambos We por will su now take a participación. group photo, so Vamos a maybe you tomar la can, foto de with the grupo, si audience, por so favor you can like pueden de stand pronto here pararse in the front. aquí al frente. Thank you, this was interesting. Muchas gracias, muy interesante.